Paz de Cristo, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Teológica. Mi nombre es Diego Camarillo y hoy continuamos con nuestra serie sobre las disciplinas espirituales. Esas prácticas que Dios utiliza para formar nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a vivir cada día en comunión con Dios. En el primer episodio hablamos acerca de por qué necesitamos practicar esas disciplinas. En el segundo episodio hablamos sobre la oración, no solamente como una forma de pedir las cosas a Dios, sino como una relación constante de comunión y dependencia y rendición a Dios. Hoy hablamos de una disciplina indispensable para la vida cristiana, la meditación y el estudio de la palabra de Dios. La Biblia no fue dada solamente para llenar nuestras mentes de información, de conocimiento. La Escritura fue dada para formar nuestras vidas. Fue dada para mostrarnos quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición, cuál es nuestra esperanza y cómo debemos de vivir en este mundo. La palabra de Dios transforma nuestra mente, dirige nuestras decisiones y cambia nuestra manera de interpretar la Biblia. Por medio de ella aprendemos a distinguir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo, entre la voz de Dios y las muchas voces que diariamente intentan controlar nuestro corazón. Vivimos en un tiempo lleno de información. En todas partes tenemos acceso a información, a noticias, videos, opiniones, enseñanza, podcast, redes sociales, mensajes de todo tipo. Todos los días recibimos ideas que intentan decirnos qué debemos pensar, qué debemos desear, qué significa tener éxito, qué es la felicidad y qué debe ser el propósito de nuestras vidas. Sin embargo, o tener mucha información no significa necesariamente tener sabiduría. Podemos conocer muchas cosas y aún así no saber vivir. Podemos escuchar muchas opiniones y así permanecer confundidos. Podemos pasar horas y horas frente a una pantalla y terminar el día espiritualmente vacíos. Por eso necesitamos volver constantemente a la palabra de Dios. Necesitamos una verdad firme en medio de muchos cambios que estamos viendo constantemente. Necesitamos una voz confiable en medio de tantas voces contradictorias. Necesitamos que nuestra mente sea formada no solamente por lo que vemos alrededor nuestro, sino por lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. En el Salmo 119, el verso 105, clara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es presentada como una lámpara. Una lámpara no siempre nos muestra todo el camino de una sola vez. Muchas veces solo ilumina el siguiente paso que vamos a dar. Pero esa luz es suficiente para nosotros poder continuar avanzando. De esa manera la palabra de Dios en ocasiones no alcanzamos a comprender o a ver más adelante, pero sí nos alusa el paso siguiente que debemos de dar. Dios no siempre nos revela todos los detalles de nuestro futuro, pero por medio de su palabra nos da esa sabiduría que necesitamos para caminar fielmente en el presente. Cuando no sabemos qué hacer, las Escrituras nos orientan. Cuando estamos confundidos, la Escritura nos da claridad. Cuando nos encontramos desanimados por medio de la palabra de Dios, nos recuerda las promesas de Dios. Cuando somos tentados, las Escrituras nos confrontan. Cuando hemos pecado, la Escritura nos llama al arrepentimiento. Cuando sentimos temor, las Escrituras nos recuerdan que Dios continúa teniendo el control de todas las cosas. De esa manera podemos ver que la palabra de Dios no solo nos informa, no solo nos da conocimiento, sino que ilumina nuestro camino. La Biblia ilumina nuestro andar, nuestro caminar. Nos da dirección para nosotros poder seguir avanzando. Tal vez no de la manera que nosotros quisiéramos ver, porque nosotros quisiéramos tener el panorama completo, pero la palabra de Dios nos alumbra el siguiente paso que debemos de dar. Y una de las razones principales por las que debemos estudiar la Biblia es que por medio de ella conocemos a Dios.
Esa es una de las principales razones, porque la palabra de Dios revela quién es Dios. No podemos nosotros construir nuestra idea de Dios solamente a partir de nuestros sentimientos, experiencias o tradiciones. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos cambian, nuestras experiencias son limitadas, nuestras tradiciones pueden contener elementos valiosos, pero también pueden contener errores. Sin embargo, las Escrituras nos dan fundamento seguro para conocer el carácter de Dios. Por medio de la Biblia aprendemos que Dios es santo. Por medio de la palabra de Dios aprendemos que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que tenemos un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios que es paciente y verdadero. Aprendemos que Dios es el creador. Por medio de la palabra de Dios aprendemos que Dios es rey. Aprendemos que Él es padre. Aprendemos que Él se ha revelado plenamente en Jesucristo. Muchas personas hablan acerca de Dios, pero no todas las ideas acerca de Dios son correctas. Algunas personas imaginan a un Dios como alguien distante, como alguien indiferente, desconectado del sufrimiento humano. Otras personas lo imaginan como alguien que existe únicamente para cumplir nuestros deseos. Algunas personas solamente piensan en Dios cuando enfrentan unas crisis, cuando enfrentan situaciones difíciles. Hay otras personas que ven a Dios como un juez severo, que está esperando cualquier error para castigarte. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que estas ideas son equivocadas, porque la palabra de Dios nos muestra a un Dios que decidió acercarse a nosotros, decidió intervenir en la historia del ser humano. Vemos a Dios que llama a Abraham, al Dios que liberó a Israel, a un Dios que habló por medio de los profetas y que se manifestó en Jesucristo, al Dios que se entregó por nosotros, por redimir nuestros pecados, al Dios que venció la muerte, al Dios que habitó en medio de su pueblo por medio del Espíritu Santo. Y todo esto, la palabra de Dios nos permite conocerlo. La palabra nos permite conocer al Dios tal como Él ha decidido revelarse al ser humano. Y mientras más conocemos verdaderamente a Dios, más cambia nuestra manera de vivir. Cuando nosotros comprendemos que Dios es santo, seamos apartarnos del pecado, seamos acercarnos más a Él. Cuando entendemos que Dios es fiel, nosotros vamos a aprender a confiar, a depender de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios es misericordioso, podemos acercarnos aún después de haber fallado, habernos equivocado. Cuando nosotros entendemos que Dios es soberano, podemos descansar, incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo, porque por medio de la palabra de Dios, nosotros hemos llegado a entender que Dios tiene control de todas las cosas. La visión que nosotros tengamos de Dios va a determinar nuestra manera de enfrentar la vida. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios, Dios se ha revelado a nosotros. La palabra de Dios va a revelar nuestra verdadera condición, o la palabra de Dios más bien revela nuestra verdadera condición, porque la palabra de Dios no solamente nos muestra quién es Dios, también nos muestra quiénes somos nosotros. Santiago compara la palabra de Dios como un espejo. Cuando una persona se mira en un espejo, puede ver cosas de otra manera que no notaría si no estuviera delante de un espejo. El espejo no crea la realidad, solamente nos muestra o nos revela la realidad de quién somos nosotros. De la misma manera, las Escrituras, la palabra de Dios, revela la condición de nuestro corazón. Nos muestra nuestras motivaciones, nos muestra nuestros deseos desordenados, el orgullo, muestra los temores, pero sobre todo muestra esa necesidad de gracia. Muchas veces es fácil observar los errores de otras personas. Podemos señalar lo que otras personas hacen mal.
Podemos reconocer la impaciencia de alguien más, el orgullo de alguien más o la falta de amor de otras personas. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos confronta, nos obliga a mirar primero a nosotros, nos obliga a mirar hacia el interior de nosotros, hacia mirar nuestro propio corazón, cuál es la condición en la que nosotros nos encontramos. Cuando leemos acerca del perdón, cuando leemos acerca del amor, cuando leemos acerca de la humildad, es una invitación a que nosotros nos autoexaminemos si estamos sirviendo a Dios o cómo estamos nosotros sirviendo a Dios. ¿Estamos buscando servir o solamente ser reconocidos? La Escritura no fue dada solamente para analizar a los demás, fue dada para transformarnos a nosotros, que haya una transformación en cada persona, en cada individuo. Es posible estudiar la Biblia y utilizarla únicamente para discutir. Es posible aprender versículos para demostrar que tenemos la razón, o solamente para adquirir conocimiento bíblico y aún así, pero no permitir que la verdad transforme nuestro corazón. Pero debemos de entender que el verdadero propósito del estudio de la Biblia no es solamente saber más, no es solamente acumular conocimiento. El propósito es parecernos más a Cristo. No se trata solamente de hacer una exégesis bíblica y ver qué significa ese texto o qué quiere decir. También tiene que haber esa pregunta, esa necesidad de qué es lo que trae a mi vida, qué es lo que Dios me está mostrando en este texto acerca de mi vida, acerca de mi necesidad, qué es lo que yo debo de creer, qué es lo que yo tengo que corregir, qué son las cosas que yo necesito abandonar y que necesito comenzar a practicar. La palabra de Dios nos examina y aunque en ocasiones esa confrontación puede ser incómoda para nuestra vida, también es una expresión de la gracia de Dios. Vienen a nosotros esos retos o nos miramos en el espejo de la palabra de Dios y eso también es una experiencia donde Dios está extendiendo su gracia hacia nosotros. Dios nos muestra nuestra condición, no para destruirnos, sino que Dios nos muestra la situación nuestra para restaurarnos. Él no busca humillarnos, no, Él está buscando restaurar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere restaurar al ser humano, pero nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Romanos capítulo 12 en el verso 2 nos enseña que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que la transformación cristiana está profundamente relacionada con nuestra manera de pensar. Muchas de nuestras acciones comienzan en el pensamiento. Lo que creemos influye en lo que sentimos, en nuestros sentimientos. Lo que nosotros estamos pensando, tarde que temprano, va a afectar la manera que nosotros tomamos las decisiones. Va a afectar la manera que nosotros interpretamos la vida. Va a afectar la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando una persona cree que su valor depende de la aprobación de los demás, esa persona va a vivir tratando de agradar a los demás. La manera en que nosotros pensamos tarde o que temprano va a afectar nuestra vida. Cuando una persona cree que solamente será feliz si tiene dinero, nunca se encontrará satisfecha. La Escritura nos enseña que nuestro valor no depende de la opinión de las personas, sino del amor y la gracia de Dios. Nos enseña que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. La palabra de Dios nos enseña que en Cristo somos una nueva criatura. La renovación de la mente no ocurre automáticamente. Requiere que permitamos que la verdad de Dios confronte las mentiras que nosotros hemos creído. Todo ser humano, cada uno de nosotros hemos aprendido maneras equivocadas de interpretar la vida a causa de nuestra cultura, como nuestra cultura nos formó, o por nuestra familia, como fuimos educados, o por las experiencias dolorosas que hemos tenido, o incluso por nuestras propias
decisiones que nosotros tomamos. Pero la escritura entra en esas áreas y comienza un proceso de transformación. Hemos aprendido maneras equivocadas, pero cuando viene la palabra de Dios, comienza a trabajar todas esas áreas y comienza un proceso de transformación. Cuando la mentira dice, está solo, la palabra de Dios nos recuerda que en Dios está presente. Porque en ocasiones vienen esos pensamientos a nuestra mente que dicen, tú no podrás cambiar, tú fuiste así, tú hiciste esto, tu padre fue así, tú no vas a poder cambiar. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos recuerda que el Espíritu Santo continúa obrando en cada uno de nosotros. Cuando el enemigo viene y pone pensamientos en nuestra mente de venganza, deberías de vengarte, deberías de hacer algo. La palabra de Dios nos llama a perdonar. Cuando viene alguien y dice, tú no tienes propósito, nosotros vamos a la palabra de Dios y nos encontramos que fuimos creados para la gloria de Dios. Las escrituras reorganizan nuestra mente alrededor de la verdad de Dios. Por eso es importante que nosotros meditemos y estudiemos la palabra de Dios, porque las escrituras van a reorganizar nuestra mente. Esas ideas torcidas van a comenzar a enderezarse, porque la palabra la reorganizará en nuestra mente. Ahora, hay una diferencia, y eso es muy importante que nosotros entendamos que hay una diferencia entre leer, estudiar y meditar. Cuando hablamos de la disciplina de la palabra, debemos distinguir entre tres prácticas relacionadas: leer, estudiar y meditar. Leer la Biblia nos permite conocer el contenido general de la palabra de Dios. Nos ayuda a familiarizarnos con las historias bíblicas, con sus personajes, sus enseñanzas, su mensaje central. Es importante leer libros completos de la Biblia. Muchas veces conocemos versículos aislados, pero no conocemos el contexto en el que fue escrito. Leer un libro completo nos ayuda a observar el desarrollo de la idea. Nos permite entender quién escribió, a quién escribió y cuál era la situación y cuál era el propósito del mensaje. Pero además de leer, necesitamos estudiar. Estudiar significa observar cuidadosamente el texto, significa hacernos preguntas. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué problema está enfrentando? ¿Qué enseñanza acerca de Dios? El estudio requiere tiempo, atención y esfuerzo. No todo en la Biblia se entiende con una lectura rápida. Existen textos que requieren paciencia. Algunos necesitan ser leídos varias veces, otros requieren consulta de contexto histórico. En ocasiones necesitamos comparar tradiciones, utilizar diccionarios bíblicos y buscar un buen comentario. Pero también, aparte de leer y estudiar, también necesitamos meditar en la palabra de Dios. La meditación bíblica no significa vaciar la mente, significa llenar la mente con la verdad de Dios. Meditar es detenernos, es pensar profundamente en lo que hemos leído, es repetir la verdad, es permitir que el texto descienda de la mente al corazón. Podemos leer un pasaje y continuar inmediatamente con nuestras actividades, pero cuando meditamos, permanecemos un poco más. Nos preguntamos qué significa esa verdad para mi vida, qué es lo que Dios quiere hablarme a través de esa lectura, de ese texto. La llevamos con nosotros durante todo el día. La podemos leer en la mañana y meditar en todo el día en ese pasaje. Volver a ella en nuestros pensamientos. Incluso la podemos convertir en una oración. Por ejemplo, si esta mañana leímos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y podemos meditar en el transcurso del día, considerar lo que implica esa declaración: el Señor es mi pastor. Cuando nosotros meditamos de esa manera, en el transcurso del día podemos recordar que si el Señor es nuestro pastor, entonces no estamos abandonados, no estamos solos. Porque si Él es mi pastor, Él conoce mis necesidades. Si Él es mi pastor, yo puedo confiar en su dirección. Si Él es mi pastor, no necesito estar en control de cada detalle de mi vida. Porque si Él es mi pastor, Él es el que necesita estar en control. Si Él es mi pastor, puedo descansar, aun cuando atraviese en valles oscuros de muerte, porque sé que Él va a preparar alimento
en presencia de mis angustiadores. La meditación toma una verdad conocida y permite que transforme nuestra experiencia diaria. Algunos nos podemos sentir incómodos con la palabra meditación por la relación que en ocasiones encontramos en prácticas religiosas ajenas al cristianismo. Pero sin embargo, la meditación bíblica aparece claramente en las Escrituras. En el Salmo 1 describe al hombre como bienaventurado, como alguien que se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. Esto no significa que pasa las 24 horas leyendo un rollo, un pergamino. Significa que la palabra de Dios permanece presente en sus pensamientos en el transcurso del día, que sus decisiones son influenciadas por la palabra de Dios, que su visión de la vida es formada por medio de las escrituras. Está hablando de que la escritura se convierte en ese marco de referencia. El salmista compara a esa persona con un árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol puede enfrentar diferentes estaciones, haber calor, puede haber viento, puede haber sequía alrededor de él, pero sus raíces tienen acceso a una fuente constante. La persona que medita en la palabra también desarrolla raíces profundas. Esto no significa que nunca enfrenta problemas o que nunca tiene dificultades. No significa que nunca va a tener tristeza o que nunca se va a equivocar en tomar decisiones. Esto significa que tendrá una fuente de vida más profunda que las circunstancias. Cuando todo va bien, tiene esperanza. Una persona que tiene profundidad, una persona que está arraigada en la palabra, puede atravesar temporadas difíciles, tempestades, sin perder su fundamento. Puede llorar y continuar creyendo. Puede sentirse débil, pero continúa confiando. Aún sin entender lo que Dios está haciendo, permanece fiel. La meditación bíblica, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, esta disciplina va a desarrollar estabilidad espiritual. La sabiduría bíblica no consiste solamente en conocer mandamientos, consiste en aprender a ver toda la vida desde la perspectiva de Dios. La Biblia no menciona directamente todas las tecnologías, situaciones familiares o problemas modernos, pero la escritura sí nos trae principios, nos forma de tal manera que podamos discernir entre el bien y el mal. Jesús mismo nos mostró la importancia de las palabras de Dios. Cuando fue tentado en el desierto, respondió utilizando la palabra. En cada tentación él declaró, escrito está. Jesús no entró en una larga discusión con el tentador. Respondió desde la verdad que ya estaba presente en su corazón. Esto aquí nos enseña o nos dice algo muy importante. En el momento de la tentación, muchas veces no tendremos tiempo para comenzar un estudio profundo. Necesitamos haber almacenado previamente la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso debemos llenar nuestra mente con la escritura antes de que llegue la crisis. No debemos esperar hasta estar completamente desanimados para comenzar a buscar las promesas de Dios. No debemos esperar hasta enfrentar una gran tentación para intentar recordar la verdad. La disciplina diaria de la lectura, de la meditación de la palabra de Dios nos prepara para los momentos difíciles. Pero tiene que empezar antes, no es en el momento, sino que ti- es algo de la vida cristiana. La disciplina de la lectura, de la meditación de la palabra de Dios debe estar presente en nuestra día a día. Algo muy importante es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cambia nuestra manera de ver a los demás. Las escrituras también transforman la manera en que vemos a las demás personas. El mundo muchas veces clasifica a las personas de acuerdo con su utilidad, apariencia, educación, posición social, dinero e influencia. Pero la Biblia nos enseña que cada persona ha sido creada a la imagen de Dios. Esto significa que cada ser humano posee dignidad. Pero no solamente cambia la manera en que nosotros vemos a las demás personas, también cambia la manera en que nosotros
nos miramos a nosotros mismos. Algunas personas tienen una opinión demasiado elevada de sí mismos. Otros viven despreciándose constantemente. Y la palabra de Dios corrige ambos extremos. Nos enseña humildad, porque todos hemos pecado y necesitamos la gracia de Dios. Pero también nos enseña dignidad, porque hemos sido creados a la imagen de Dios y hemos sido redimidos por Cristo. No somos el centro del universo, pero tampoco somos inútiles. Somos perfectos porque Dios nos ha rescatado. Yo quiero invitarle durante esta semana que nosotros comencemos la práctica y comencemos a estudiar y meditar en la palabra de Dios. No es solamente un libro antiguo, es la palabra que contiene iluminación para nuestro camino. Por medio de la palabra de Dios, nosotros conocemos a Dios. Por medio de ella comprendemos nuestra necesidad de la gracia de Dios. Por medio de las Escrituras, nuestra mente es renovada. Nuestras decisiones son dirigidas, nuestros pensamientos son confrontados, nuestra esperanza fortalecida. Son disciplinas para todos los creyentes. Nuestra manera de ver la vida es transformada. La meditación y el estudio bíblico no son actividades reservadas para pastores, maestros, estudiantes de teología. Son disciplinas para todos los creyentes. Todos necesitamos raíces, todos necesitamos dirección. Todos necesitamos una verdad que sea más firme que nuestras emociones y más confiable que las opiniones cambiantes de nuestra cultura. Tal vez durante mucho tiempo has deseado comenzar a estudiar la Biblia, pero no has sabido cómo hacerlo. No esperes a tener un plan perfecto. Comienza hoy. Abre tu escritura. Comienza a leer lentamente. Haz preguntas. Escribe lo que aprende. Ora. Obedece. Y regresa mañana. Con el tiempo descubrirás que no solamente tú estás leyendo la palabra de Dios, sino que la Biblia también te está leyendo a ti. Te está mostrando lo que tú necesitas cambiar. Está sanando tu manera de pensar. Está formando tus decisiones. Está enseñándote a ver a Dios, a los demás y a ti mismo desde una perspectiva diferente. Nos muestra que podemos llegar a ser personas arraigadas a la palabra de Dios. Habite abundantemente en nosotros. Que por medio de su palabra nuestros pasos puedan ser iluminados, nuestra mente pueda ser renovada y nuestras decisiones puedan ser dirigidas con sabiduría. Una vez más, les doy las gracias por acompañarme en este episodio de Conexión Teológica. Mi nombre es Diego Camarillo y mi deseo es que el Señor te bendiga y nos miramos en el próximo episodio. Continuaremos explorando las disciplinas espirituales y cómo Dios las utiliza para transformar nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, tu familia, que Dios te fortalezca, que aumente tu fe y despierte en ti un hambre cada vez mayor por la palabra de Dios.